Regresamos a nuestra mesa de trabajo con un nuevo invitado después de ver los hechos que están en la agenda del día de hoy. Son las 7 de la mañana y 9 minutos y se encuentra con nosotros Luis Orlando Ramírez. Él es el director ejecutivo de la ATC, que es la Asociación de Transportadores de Carga, uno de los varios gremios de camioneros que hay en el país. Inicialmente la ATC pues no se sumó al paro, ha venido liderando en las mesas de concertación una salida concertada, mucho más amigable, pero igual hemos invitado al doctor Luis Orlando para que nos ayude a entender un poquito no solo las razones originales del paro, sino qué es lo que está pasando en Bogotá, que ayer fue un caos terrible, hoy está peor y pues empieza ya a circular el temor de que algo similar pueda pasar en otras ciudades del país. Doctor Luis Orlando, bienvenido, muy buenos días. Y hoy, digamos, a esta hora, en este punto de la situación, ¿cuál es la posición del gremio camionero del país? ¿Cuántos están en el paro y cuántos no? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, hay una situación hoy desafortunada, de pronto esperada. Creemos que el gobierno no ha puesto la atención debida en estas situaciones que se están enfrentando hoy, no solamente en Bogotá, sino en diferentes zonas del país. Desde ATC hemos sido en las mesas reiterativos que las condiciones no están dadas para montar la famosa regulación, la famosa libertad vigilada de que habla el gobierno nacional. Yo creo que hay que razonar, ser un poquito más consecuente con la realidad, y el gobierno no debe sacar en este momento ese decreto por múltiples causas que de pronto podemos aquí aclarar. Luis Orlando, yo quiero devolverme al principio y es hacerle una claridad a los televidentes. ¿Por qué se entró al paro camionero? ¿Cómo se entiende eso de libertad vigilada? ¿Qué es lo que están protestando los camioneros o algún sector de los camioneros en Colombia? Mire, hubo una iniciativa en consulta por parte del gobierno nacional a principios del mes de enero, en la cual nos anunciaban que derogaban la tabla de fletes. La tabla de fletes es un elemento que sociológicamente se constituye en la bandera, en el referente de los camioneros, en la tabla de salvación de los camioneros para poder sortear la situación, y sobre todo los camioneros tradicionales, aquellos que tienen un carro, que ya son carros que superan los 20, 25 años. Al decir el gobierno que va a derogar la tabla de fletes, los camioneros se sienten desprotegidos, se sienten desamparados por parte del gobierno, y es el ministro de Transporte el que tiene que brindar la garantía y la seguridad del sector transportador. Hay una reacción y hay una posición, yo diría que un poco terca de parte del gobierno nacional, en el sentido de decir, derogamos pase lo que pase. Pues hoy están pasando cosas desafortunadas y estamos llamando al gobierno a la reflexión. El gobierno no está preparado en este momento, no está preparado estructuralmente para tomar la medida del cambio de regulación económica, del sistema de regulación económica. Los generadores de carga también tienen que ser totalmente reflexivos de que ellos han afectado el tema de los ingresos de los camioneros por múltiples causas de demoras en cargas y descargues, y todos esos elementos están en la mesa, y el gobierno creo que tiene que tomar decisiones hoy mismo. Tenemos agenda con el gobierno, hemos estado muy atentos desde ATC apoyando a todos los camioneros en el país, en Colombia, específicamente en nuestra región, en el oriente antioqueño, a los que les enviamos un saludo, en Copacabana, en Caldas, en Medellín, los estamos apoyando, y nosotros los estamos apoyando desde las ideas. Y aquí le hemos dicho al gobierno nacional, usted no está preparado para cambiar la regulación y debe procurar tender unas medidas de salvaguarda a los transportadores tradicionales colombianos. Y hemos querido invitar justamente a la gente de ATC porque, aunque manifiesta abiertamente que no está de acuerdo con la derogación de la tabla de fletes, pues no se ha sumado al paro. Es mucho más fácil hablar y entenderse con ideas cuando no se están apelando a las vías. De hecho, en otras regiones del país sí se está haciendo. Le reitero la inquietud, doctor. ¿Cuántos camioneros en el país están en paro y cuántos no? Y en Antioquia, ¿cómo es la cosa? Porque en Antioquia no se ha sentido tan fuerte precisamente por la posición que ustedes han asumido. 203.000 camioneros de servicio público anuncia oficialmente el gobierno. De los 203.000 camioneros ha habido una gradualidad, estos constituyen una bola de nieve. Yo creo que hoy hay sumados a la inmovilización aproximadamente unos 180.000 transportadores de carga en el país, porque le hemos dicho al señor ministro de Transporte, moderar el lenguaje de parte de nosotros y de parte de él, para que las cosas no vayan a peores situaciones. El gobierno ha dicho, por sobre todas las cosas derogamos la tabla de fletes. Es una imprudencia. Nosotros tenemos que decir, vamos a ser reflexivos, vamos a ser analíticos de la situación que se presenta en el país. Antioquia tiene un importante grupo de transportadores
que nosotros apoyamos la iniciativa que ellos han tomado libremente. Si bien es cierto, en la parte operativa no estamos, en la parte ideológica y en las mesas de trabajo no nos hemos retirado porque no estamos en paro y el gobierno ha dicho que hay que... No podemos estar en inmovilización para dialogar, los canales están abiertos, entendemos que hoy a las 5 de la tarde hay una reunión en la Vicepresidencia de la República, nosotros aspiramos a estar allá y el día de mañana hay agenda de trabajo. Las mesas de trabajo en Bogotá deben cambiar radicalmente porque los resultados no han sido positivos. La posición del gobierno tiene que flexibilizarla y este decreto anunciado para la libertad vigilada no debe salir porque hay argumentos que lo soportan. Y hablando de argumentos, yo quisiera entender y ayudarle a entender a los televidentes cuáles son los argumentos del gobierno nacional justamente para liberar esa tabla de fletes. Ha habido una incidencia, yo pienso que apresurada, y hay una incidencia que ha generado distorsión en la mesa, que ha sido el Consejo Privado de Competitividad, que ha sido también iniciativa de la AND, y ellos tienen razón en algunas cosas, pero también tienen que entender las razones nuestras. La iniciativa es libre competencia, vamos a la libre competencia para generar competitividad. Aquí la reflexión que hemos llevado a la mesa es quién es competitivo. El camionero colombiano es competitivo. Si ustedes se ubican en una carretera cualquiera hoy, en 17, 14, 15, 16, 17 horas, llegamos donde sea con las dificultades de la infraestructura. Pero nos resta competitividad a la industria porque nos demoran 4, 5, 6, 7 días con los camiones cargados que ustedes nos ven por las ciudades bregando a descargar una unidad que vale plata descargarla. La industria colombiana le falta agregar a la competitividad elementos de agilidad en procesos, infraestructura en procesos de carga y descarga, igual los puertos, igual lo tienen que hacer la infraestructura colombiana. ¿Cuántas veces tenemos que dar una vuelta por una ruta X en la que tradicionalmente se hacen 15 horas y ya nos estamos demorando 45 horas porque la infraestructura vial no da garantías? Eso hay que reconocerlo, y si no da garantías, pues son costos para nosotros. Vamos a ponernos en igualdad de circunstancias en el tema de la competitividad. Queremos un camionero competitivo, no lo podemos liberar a la oferta y a la demanda porque necesitamos medidas de salvaguarda. Hoy que las situaciones están difíciles, más adelante miraremos, y la estructura de costos que propone el gobierno sí la aceptamos, porque es que en la estructura de costos hay dos invitados que llegan nuevos. El primero, la industria colombiana y los comerciantes, por los tiempos muertos que debe llevarse el costo. El segundo invitado de honor en la estructura de costos para regularizar ese procedimiento es el gobierno nacional, que tiene elementos importantes que pesan el 60% de nuestra estructura de costos. Combustible el 33%, peajes el 22%, y sumémosle entonces las ineficiencias por la infraestructura. Mire que los temas de sobrecosto en los fletes no son responsabilidad de nosotros, son responsabilidad de todos. Estaremos nosotros sumados, vamos a aportar lo que tengamos que aportar, pero el gobierno tiene que filarse aquí detrás de nosotros, o de pronto en primera línea, porque quiere bajar los fletes, baja el combustible y regulariza el tema de los peajes. El proyecto de planeación nacional trae en el artículo 53 una situación muy compleja que le da libertad a los entes territoriales para que pongan peajes en cualquier zona. Entonces, ¿hasta dónde nos va a llegar la irracionalidad en el tema de ponerle más costos al transporte? Nosotros simplemente, el sector transportador, nosotros en la mesa y los transportadores en la vía, estamos tratando de defender una industria, decirle a los colombianos, el transportador es confiable. Es que nosotros hoy estamos en dificultades, pero madrugamos los 365 días del año a llevar la canasta familiar a sus hogares. Entonces, ¿por qué el gobierno nos está tratando mal? El ministro de Agricultura, cuando tiene dificultades los agricultores, sale a apoyar a sus agricultores. Entonces nosotros necesitamos a nuestro ministro de Transporte, no señalándonos como actores que están afectando la canasta familiar, sino ayudándonos a ver cómo solucionamos los problemas y cómo generamos una dinámica de modernización en nuestro sector. Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de ATC. Una inquietud que yo sé que es incómoda, pero que viene circulando un rumor en diferentes ambientes de nuestra sociedad, y quiero preguntárselo a usted de frente para que nos diga si es cierto o no. Hay algunas personas que insinúan que muchas personas con grandes cantidades de dinero, con grandes capitales, incluso algunos con capitales ilícitos, quieren comprar o han comprado camiones muy modernos y buscarían de pronto trabajar con unos precios muy bajitos, incluso por debajo de los márgenes de utilidad, para ir sacando del mercado a los camioneros tradicionales. ¿Hay, digamos, una guerra dentro del mundo de los camioneros tan fuerte como para pensar que grandes capitales puedan desplazar a los camioneros tradicionales y que pueda haber ahí un temor de parte de los camioneros tradicionales con esa libertad de fletes? Pues usted puso el dedo en la llaga, y es una llaga en la que yo particularmente no quiero hurgar, porque es una situación que le compete directamente al gobierno nacional, saber esos capitales
que vienen de forma extraña al país, hasta dónde están llegando. Nosotros simplemente nos estamos preocupando por defender a nuestro transportador que lleva hay sobreoferta. más de 65 años. Sí, hay sobreoferta. Yo traje unos documentos aquí que muestran que el mismo gobierno nos lo entregó, que muestran que Colombia está moviendo 161 millones de toneladas año y tenemos capacidad instalada para mover 213 mil millones de toneladas año. Es decir, tenemos una sobreoferta importante superior al 20%. Que tumba obviamente los precios. Que tumba los precios y que tiene que darle al gobierno las cifras, él mismo las tiene, para que tome medidas inmediatas y regule el parque automotor, mantenga la regulación del parque automotor por una parte, por la otra hablando del nuevo sistema que quiere montar o implementar el gobierno para atender necesidades de la industria. Todos defendemos nuestro sector, pero hay que decirle al gobierno, hoy no está preparado el gobierno para montar la libertad vigilada, no lo está. Sería un error constitucional, un error jurídico que el gobierno trate de implementar esta medida de regulación vigilada que ellos han llamado libertad vigilada. ¿Por qué no está preparado? Hay unos mecanismos de monitoreo que debe implementar el gobierno y debe tener listos al 100% para que haya adecuada libertad vigilada. Pero no lo está. El manifiesto electrónico, que sería el mecanismo ideal, la columna vertebral para poder controlar este sistema, apenas está funcionando en un 10%. El mismo viceministro de Transporte nos anunciaba la semana pasada en las mesas que de 493 mil viajes mes que se hacen en el país, solamente las empresas están reportando a través del manifiesto de carga 49 mil, es decir, el 10%, 10.05% para ser exacto, cifras del Ministerio de Transporte. Lo que no nos lleva a que el manifiesto de carga sea garantía para que la libertad vigilada nos dé a nosotros tranquilidad. El RUN, Registro Único Nacional de Transporte, en este momento tiene dificultades de interacción con todas las secretarías de tránsito. Los propietarios de vehículos no pueden descargar sus propiedades cuando las venden, nos pueden inscribir los carros. Tenemos unas cifras locas en el tema del parque automotor, los medios de comunicaciones lo han visto, que hay parados 280 mil, yo acabo de decir 203 mil, que es la cifra oficial que nos entrega el gobierno, y entonces en ese sentido tenemos que precisar cifras y estadísticas. Y por último, la Superintendencia de Puertos y Transporte. Ha sido un organismo que se ha anquilosado, se ha enredado con todos los procedimientos, no nos da a ninguno garantía, ni a la industria, ni al transportador, ni al empresario, ni al gobierno garantías para que ejerza adecuadamente su función de vigilancia, control y sanciones. Y los mecanismos que hoy están dados dificultan las situaciones. Hoy las sanciones son altísimas que si las ejecutan quiebran el sector transportador del país. Yo creo, y hago un llamado a través de los medios de comunicación por lo que está sucediendo en Bogotá, por lo que está sucediendo en la ciudad de Medellín, que hay que racionar y estos documentos son emitidos por el Ministerio de Transporte. No es momento para regular el sector. Que le da duro a la industria que no se pueda regular el sector, totalmente de acuerdo. Y ATC está listo para atender un compromiso y un reto que nos puso el doctor Villegas de la ANDI, de ponerle seso al asunto. Nosotros estamos preparados y sabemos y conocemos el sector. Vamos a ponerle seso al asunto, pero de los dos lados, que es que la industria le falta competitividad y le falta aportarle mucho más a nuestro sector, que nos dejen a nosotros rodando por las vías sin ningún tipo de consideración, sin pagarnos stand-by, no les importamos. Pues hoy está la reacción natural del camionero, que quiere movilizar pero que no tiene garantías. No podemos aspirar a que el flete baje pero los costos suban, no, vamos a un gana-gana y las reflexiones tienen que estar dadas en las mesas de trabajo. A los transportadores que están hoy movilizados, nuestra voz de apoyo, nuestra voz de solidaridad a todos y cada uno de ellos. Nosotros en ATC estamos trabajando las 24 horas del día, estudiando los documentos con mucho juicio para tener prestancia en las mesas de trabajo y hablar con claridad en beneficio de cada uno de ellos. Muy bien, doctor Luis Orlando Ramírez, director de la ATC, Asociación de Transportadores de Carga, pues mucha suerte. Esperamos que eso se resuelva rápidamente para ambas partes. Hoy yo creo que debe ser un momento. Creo que el gobierno nacional en cabeza del señor ministro de Transporte debe dejar el titular que ha manejado siempre en los medios de comunicación, es por encima de lo que sea derogamos, no, por encima de lo que sea no. Hay que mirar qué es lo que tiene el gobierno y el ministerio no tiene la capacidad instalada hoy para controlar, derogar y darnos garantía a nosotros. Busquemos las garantías y migremos. Creo que es la conclusión, migremos a una estructura de costos que sirva de base fundamental para las tarifas en Colombia. Si los costos bajan, el flete bajará, si los costos suben, el flete subirá, no hay otra razón. Estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esta noticia, 7 de la mañana.